Bueno, buenas tardes a todos. Son las 7 en punto. Vamos a tomar unos minutitos más para permitir que los que están ingresando puedan hacerlo en este breve periodo de 2-3 minutos más que vamos a tomar y ya enseguida comenzamos con el webinar. Les agradezco a todos. Hola. Gustavo. Bueno, vamos a dar comienzo a esta siguiente sección. Contamos con la presencia del doctor Lucio Paicia, que es el subjefe
del Servicio de Cardiología Intervencionista acá del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. ¿Querés dar la bienvenida, Lucio? Hola a todos, buenas tardes. Bueno, un placer nuevamente estar en el segundo Summit o webinar de estos 3 eventos que vamos a estar haciendo durante noviembre, de cómo hacer simple lo complejo en Complex PCI. Quiero agradecer primero que todos a Boston Scientific por haber dado nuestro espacio para poder compartir nuestras experiencias, y obviamente al Instituto Cardiovascular por apoyarnos en todos estos eventos. Los directores de este segundo evento son el doctor Gustavo Padernera, quien recién estuvo hablando, el doctor Pablo Máscolo, Fernando Cura, y vamos a estar como panelistas yo, Lucio Padilla, Ignacio Vaca Valverde, Pablo Espáletra y Santiago Ordóñez. Así que, bueno, tenemos una hora para poder charlar algo de la vida real, y vamos a estar hablando de las bifurcaciones complejas y tratar de ver cómo hacemos simple lo complejo en la vida diaria, en casos complejos. Así que, Gustavo, Pablo, bienvenidos y comenzamos con el caso. Bárbaro, Bueno, Lucio. Excelente. ¿ahí se me escucha bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, el principal objetivo de esta sesión es que sea puramente interactiva. Para ello contamos con un icono al pie de la pantalla en donde van a poder brindar todas las que sean las preguntas, experiencias, sugerencias, y a lo largo del caso vamos a estar contestándolas y vamos a estar compartiéndolas, discutiendo el paso a paso de este caso puntual. Bueno, para dar comienzo, se trata de un paciente masculino de 88 años de edad, que como factores de riesgo cardiovascular es diabético, no insulino requiriente, hipertenso y dislipémico, ya tenía antecedentes coronarios con una angioplasia hace más de 20 años, y que actualmente tiene angina en clase funcional 2, progresiva, que ha aumentado la frecuencia de los síntomas en los últimos 3 meses, y que su médico de cabecera le ha indicado un test funcional en la que se detectó isquemia severa anterolateral y fue derivado al instituto para la realización de una coronariografía. Que como podemos ver en el cateterismo, hecho por acceso radial, vemos ya la presencia de calcio que involucra el tronco de la coronaria izquierda, la arteria descendente anterior y circunfleja, vemos la presencia de una lesión significativa en el tronco, en DA proximal y medio, con marcada calcificación, y en la circunfleja, la cual es no dominante. Gustavo, si podés usar el mouse para poder ir comentando sobre los detalles angiográficos que estamos viendo, Bueno, estaría acá, muy bueno. genial, Lucio. Acá en esta imagen de la derecha de la pantalla podemos ver esta proyección craneal en donde vemos la lesión significativa del tronco de la coronaria izquierda, vemos desplegada la arteria descendente anterior que tiene toda una lesión difusa severa proximal y medio, que está en bifurcación con un ramo diagonal, que este ramo diagonal quizás no es de un calibre considerable, pero vemos que es mayor a 73 milímetros, vemos una lesión calcificada posterior al nacimiento de dicho ramo, una lesión bastante crítica, y vemos también todo lo que es la presencia y marcada calcificación en todo el tercio proximal y medio de la arteria descendente anterior, que involucra también la placa en el tronco de la coronaria izquierda. Esta es la Gustavo, sí. arteria coronaria derecha, en la cual vemos en la proyección craneal una lesión severa, una coronaria derecha, digamos, dominante, bien extensa, que nos muestra una lesión calcificada distal en bifurcación con los ramos descendente posterior y postero-ventricular. Pablo Máscolo, nosotros terminamos como resumen este paciente de 88 años, diabético, no insulino requiriente, tiene angioplastia previa varios años atrás, está con angina, con isquemia anterolateral, y nos encontramos en un estudio programado con una lesión de tronco
severo, calcificado, compromiso descendente anterior circunfleja y una derecha muy dominante con lesión severa. Terminamos el estudio angiográfico. ¿Cuál es nuestra sistemática, más allá de que uno hace el caso y vemos qué conductas podemos hacer? Hablamos con el médico de cabecera, hablamos Bien. con el paciente. Sí, siempre la sistemática nuestra es involucrar, por supuesto, al médico de cabecera y al paciente, ¿no? Sabemos que este tipo de casos son casos complejos y que no es bueno tomar decisiones unilaterales porque la conducta que hay que tomar tiene que ser una conducta consensuada, ya sea el tratamiento que se defina. Creo que son casos desafiantes por distintos motivos, ¿no? Primero y principal, tenemos un paciente añoso, 88 años, que son pacientes con una fragilidad mayor que la que puede tener un paciente joven. Y bueno, por supuesto, por el grado de enfermedad que el paciente tiene, que tenemos que estar, digamos, preparados, el médico, la familia, el paciente, digamos, todos con los pies en la tierra, digamos, acerca de la gravedad de la enfermedad que tiene, ¿no? ¿Cómo siguió el caso entonces, Pablo? Gustavo. Bueno, como bien dice Lucio, tenemos un paciente octogenario con isquemia severa anterolateral, tiene enfermedad severa de múltiples vasos que involucra el tronco de la coronaria izquierda y con una calcificación bien marcada. Para comenzar con las preguntas interactivas con todos los participantes, ¿cuál sería la conducta que creen mejor que se le puede ofrecer a este paciente? Tenemos como la primera opción el tratamiento médico, realizar una angioplastia coronaria en diferentes etapas, realizar una cirugía de revascularización miocárdica o realizar angioplastia coronaria en diferentes etapas, es decir, tratar una de las dos arterias coronarias y en el siguiente escenario después tratar la coronaria restante. Acá creo que es importante, si mostrás la angiografía mientras vemos la respuesta, que más allá de la angiografía en sí, tenemos también el deseo del paciente, tenemos la comorbilidad del paciente, es un paciente autónomo, vive solo, y bueno, y está el médico de cabecera también que nos confía al paciente para realizar el caso. Y en este caso nos encontramos con un paciente que no conocíamos la angiografía, que tiene lesión de tronco, descendente, circunfleja y una derecha distal. Acá la respuesta inicialmente, bueno, me sorprende también, porque siempre cuando uno ve el tronco uno dice, bueno, vamos a cirugía. Y un concepto inicial que tenemos que volcar acá es, si nosotros hacemos esta angioplastia en etapas, como dice la mayoría, tenemos que hacer una angioplastia que tenga que tener un beneficio a mediano y largo plazo tan bueno como una cirugía con doble mamaria sin bomba. En este caso, un paciente de 88 años que él también quería, y si se podía, hacer angioplastia en etapas. Obviamente que esa conducta en etapas la decidimos nosotros los médicos, con el médico de cabecera, y entre nosotros podemos interactuar compartiendo esta angiografía en vida real, porque se puede transferir y lo pueden ver a distancia distintas personas. Así que primero no es una decisión unilateral, segundo es una decisión entre el médico que hace el procedimiento, el resto del equipo médico, cardiólogos clínicos, cardiólogos intervencionistas, médicos cabecera y el paciente. Y bueno, la mayoría dice angioplastia coronaria en etapas, tiene isquemia anterolateral y bueno, ¿cómo seguimos con esto? Sí, yo justo que veo acá conectado al doctor Pablo Lamelas, preguntar si nosotros elegimos hacer una angioplastia coronaria en un paciente con múltiples vasos, una angioplastia que va a ser compleja, ¿cómo la podemos igualar a la mejor cirugía? ¿Cómo podemos competir con los cirujanos en ofrecerle a este paciente? ¿Qué utilizarías, qué herramientas para poder lograr ese mejor procedimiento endovascular?
Gracias, Gustavo, por la pregunta. Creo que, por un lado, sacarnos un poco del peso de la calidad de la angioplastia, en el sentido de que la gran parte de los eventos recurrentes a largo plazo en pacientes que se recibieron cirugía o angioplastia en los estudios randomizados, los eventos recurrentes no son por falla de los stents, son por progresión de la enfermedad nativa. O sea, la gran mayoría de los eventos. Y los pocos que son por angioplastia, tenemos un margen para optimizarlo, como menciona Gustavo. La utilización de imagen intracoronaria para mí sería clave, y para todos nosotros probablemente estemos alineados con eso, para optimizar la angioplastia lo máximo que se pueda, sobre todo las áreas complejas. ¿Qué áreas son complejas de este paciente? Definitivamente el tronco y el territorio de la DA. Esos territorios deberían estar optimizados, de ser posible, con imagen intracoronaria. Nuestro centro, no sé si lo vamos a comentar, pero la utilización de IBUS en tronco supera el 90% hoy en día, y no sé si incluso la coronaria derecha en bifurcación habría que dejarla también perfecta, ¿no? En la parte de lo que es la de PIPL, pues es un ramo grande. Pero definitivamente en orden de prioridad sería tronco, DA y después en la derecha. Pero definitivamente utilización de imagen intracoronaria y eventualmente rotablator o modificación de placa por litotricia e intravascular, si en caso de que sea necesario. Muchas gracias, Pablo. Y con el mundo real, Pablo, que a los 88 años tenés un paciente con lesión de tronco y 3 vasos. El paciente quiere tratar de hacer, si se puede, angioplastia. También está la participación del médico de cabecera, que confía mucho en nosotros y en nuestra decisión en conjunto con cardiología clínica y cirugía. Muchas veces también se habla de la cirugía y hacer una mamaria de A circunfleja y dejar la derecha para nosotros, hacer una revascularización híbrida. Y sabemos, por otra parte, que en el mundo real a veces tampoco se puede utilizar el IBUS en todos los casos. Y obviamente que nosotros lo queremos hacer y lo hacemos, pero estamos planteando un caso de vida real para el mundo real, donde hay un 38% según el registro de LATAM-BIF que utilizan IBUS en este tipo de angioplastia, en Europa un 41%, en Asia un 45%, en Japón casi 100%. ¿Qué nos puedes decir aparte de esto, no? Porque obviamente que uno quiere hacerlo con IBUS o guiarlo con IBUS porque eso reduce mortalidad, y está demostrado. ¿Podemos hacerlo de esta forma? Con respecto a lo que mencionabas de híbrido, yo creo que es el futuro, ¿no? Porque definitivamente la cirugía, lo que es el puente mamario, la DA, es lo más duradero, lo que genera el mayor impacto pronóstico a los pacientes, pero requiere habitualmente esternotomía completa. A medida que se avanzan las técnicas de mamaria, uno puede lograr un implante mamario de alta calidad con una incisión mínimamente invasiva o sin necesidad de esternotomía, con un futuro no tan lejano, lo que es la cirugía robótica, que ya es una realidad en parte del mundo. Pero queda como asignatura pendiente lo que es la colocación de bypasses a territorios no DA de forma mínimamente invasiva, y quizás en los territorios que la angioplastia tenga un mayor reto de costo-efectividad. Definitivamente la costo-efectividad de la lima es altísima, pero habitualmente requiere esternotomía o requiere, en caso de ser mínimamente invasiva, dispositivos especiales, separadores y técnicas que en nuestra región no son muy habituadas. Y lo que mencionabas de imagen intravascular, creo en sí sería como el siguiente mensaje: de estar disponible, está indicado y hay que realizarse. No todos los medios lo tienen, no es que no se pueda hacer una angioplastia de tronco sin IBUS, se puede, pero definitivamente uno podrá hacer un mejor trabajo mediante la utilización de imagen intravascular. Por lo tanto, creo que nuestro rol como intervencionistas es intentar hacer nuestro mejor esfuerzo para que el paciente lo pueda recibir, pero la ausencia de la disponibilidad tampoco es una contraindicación. Muchas gracias, Pablo. Gustavo, otro comentario importante en este caso: uno hace este estudio y nosotros somos de seguir para adelante, pero muchas veces, y no es mala medicina, frenar, charlarlo, solicitar la ecografía intravascular como medio para mejorar el procedimiento a mediano y largo plazo, y hacer un procedimiento con todos los dispositivos que uno piense que sean mejor para el paciente. Eso es un dato que no es menor, porque muchas veces uno dice, no, yo acá no me quiero meter,
pero uno puede frenar y planificar esto y hacerlo en forma programada, y creo que es una medicina con buena práctica eso. Buenísimo, Lucio. Pablo Spaletra tiene un comentario para hacer, está con la mano Sí. levantada. Sí, yo justo igual quería hacerte una pregunta, Pablo, antes de tu comentario, porque hay un porcentaje no menor, que es el 20% del público que votó que haría la angioplastia de ambas coronarias en el mismo procedimiento. Quería saber cuál es tu comentario acerca de esto. Bueno, con respecto a hacer la angioplastia de todos los vasos en el caso índice, digamos, durante el primer procedimiento, creo que tiene que ver en parte con lo que decía Lucio recién, ¿no? Que es poder brindarle al paciente la mejor angioplastia posible con el menor daño posible. Y la primera pregunta que yo me hago es cuál es la necesidad de tratarle todos los vasos a este paciente, ¿no? Digamos, a ver, el paciente es asintomático y tiene isquemia anterior, ¿no? Digamos, o creo que eso recuerdo de la presentación de caso clínico. Entonces digo, necesidad de ir a meternos con una angioplastia que no deja de ser compleja en la coronaria derecha, si todavía tenemos por delante una angioplastia que es muy compleja, de tronco de ahí circunfleja, que todavía no empezamos, digamos. Creo yo que cuando uno pone en la balanza el riesgo y beneficio, tiene que ir por el mayor beneficio con el menor riesgo posible. Es ahí donde considero que lo que es utilización de contraste, radiación, tiempo, fatiga del operador, creo que me parece que es importante estos casos hacerlos de manera escalonada, elegir las lesiones primero con mayor impacto clínico sobre el paciente para el primer evento y después seguir con el resto de los vasos. Eso me parece que es importante. Y por otro lado, Lucio, déjame terminar la idea, Lucio. Una cosa importante que decía Lucio es con respecto a el pedir los materiales necesarios. Creo que también eso es importante, digamos, ver cuándo uno puede frenar y pedir los materiales necesarios y cuándo uno tiene que avanzar ad hoc en la angioplastia. Hay casos que no nos permiten frenar y pedir el IBUS, el ROTA, PRO, lo que sea, digamos. Hay veces que tenemos que destapar lo que sea con lo que sea. Estos son casos que la mayoría de las veces nos permiten pensar y nos permiten tomarnos el tiempo para tener la disponibilidad de los materiales necesarios. Y el pequeño comentario que yo quería hacer previo a esto era tener en cuenta que cuando nosotros le ofrecemos angioplastia o cirugía a un paciente, tenemos que pensar en lo que decía Lucio y Pablo, en qué entorno estamos nosotros. Si bien nosotros tenemos como preconcepto o como el concepto verdadero, que la mejor angioplastia tronco es con IBUS o con alguna imagen intravascular, lo cual yo concuerdo, y por eso nosotros hacemos tanto hincapié en esto, también tenemos que pensar cuál es la mejor cirugía que nosotros tenemos y cuáles son nuestros resultados en el centro y la experiencia de los operadores. Entonces, si estamos en un centro en el cual tenemos una cirugía que es buena, pero que por ahí no se compara con nuestros resultados sin IBUS, bueno, avancemos sin IBUS, digamos. Creo que tenemos que tener resultados similares. Cuando Lucio decías, tenemos que darle el mejor resultado a la mejor cirugía, creo que es el mejor resultado a la mejor cirugía que tenemos nosotros. 100% de acuerdo. Muchas veces no tenemos la mejor cirugía, o muchas veces se hace cirugía con bomba y poniendo venas, y tal vez este paciente, primero que estaba asintomático, segundo que la perfusión decía que el territorio anterolateral era lo que estaba pidiendo más ayuda, pero no tengo ninguna duda que esa derecha dominante la trataría en una segunda etapa sin duda. No la dejaría así, dado que tiene una lesión muy severa calcificada. Si uno se ofrece a hacerle todo el tratamiento completo en etapas, creo que eso sería el primer mensaje final para darle el mejor tratamiento al paciente. Bueno, seguimos. Bueno, hemos elegido realizar una angioplastia coronaria en etapas, ¿no? Esta fue nuestro approach, realizar un acceso radial con un catéter 7 French, realizar un IBUS para tomar ciertas características que vamos a ir viendo, luego preparación de la placa y después decidir, según las imágenes que nos brindaba el IBUS, decidir cuál es la técnica de bifurcación que utilizaríamos. Hago una pregunta ahí en eso que pusiste recién. Volvé una para atrás. Pusiste acceso radial
¿por qué acceso radial? Punto 1, lo tiro así a todos los panelistas. Segundo, ¿qué es la información que me va a brindar el iBus en cuanto a diámetros, tipo de placa, etcétera? Y después, ¿cuál es la importancia de la preparación de la placa? Después la técnica de bifurcación la charlamos después, pero esos 3 puntos principales que uno pone como estrategia, como de menos a más, creo que son muy importantes a plantear al inicio de todo esto. Bien, si me permiten, voy a contestar, Lucio, las preguntas. Con respecto al acceso radial, sabemos que es un acceso muy noble, que nos permite hacer angioplastias complejas. En estos pacientes muchas veces que son añosos podemos llegar a tener alguna dificultad porque tienen mayor tortuosidad, pero nos da, digamos, cierto beneficio con respecto a las complicaciones de tipo sangrado. Entonces siempre buscamos reducir los riesgos lo máximo posible, y creo que utilizando el acceso radial en esta población de riesgo, creo que ahí ya estamos bajando en forma significativa el riesgo de sangrado. Con respecto, digamos, al IBUS, creo que en estos casos bueno, nos van a aportar esta información que tiene que ver con el diámetro, el nivel de calcificación, el compromiso del ostium, ya sea de los ramos que salen en bifurcación como del ramo diagonal y la circunfleja, y sobre todo nos va a servir después de implantados los stents para medir, bueno, para ver que esté bien expandido, bien aposicionado, que no haya, digamos, imágenes con deformación de stent, etcétera. O sea, va a servir para optimizar la angioplastia. Y en cuanto a la preparación de la placa, creo que hay algo que es parte del ABC de la hemodinamia, que es algo que es fundamental, que es nunca implantar un stent si no preparamos bien la placa, digamos. O sea, sobre todo en estos escenarios de gran calcificación, corremos el riesgo de que si implantamos un stent en una placa que no la preparamos bien, nos queda un stent infraexpandido, ¿no? Y sabemos las consecuencias que puede traer eso, que pueden ser fatales, como una trombosis aguda o incluso tardía del stent, o sea que es fundamental preparar la placa. Después, bueno, discutimos las técnicas de bifurcación como dijo Lucio. Muchas gracias, Pablo. La verdad que comparto claramente todos los puntos muy importantes que nombraste de la información fundamental que nos va a dar el IBUS para después decidir cómo vamos a afrontar este tipo de intervención. Nuestro approach fue avanzar el catéter de IBUS, el cual tuvimos una lesión, que es la que pueden visualizar luego del ramo diagonal, en donde era incruzable por el catéter de IBUS y no pudimos seguir con el approach que veníamos. Es así que tenemos ahora la siguiente pregunta, ¿no? En el caso de tener este tipo de lesiones que no podemos avanzar el catéter de IBUS como habíamos tenido planeado previamente, ¿cuál sería la estrategia ahora? ¿Realizar aterectomía rotacional? ¿Utilizar un balón de corte, un balón no complaciente? ¿Utilizar litotripsia intravascular? ¿Alguien del panel que también quiera opinar acerca de qué estrategia utilizaría en este caso de lesiones no cruzables? Gustavo, perdón, Acá, ¿dónde se les trababa la IBUS? ¿En qué lesión? En el tercio medio de la descendente anterior. Perfecto, gracias. A mí hay algo que aprendí de mucho de uno de mis mentores que me enseñó casi todo, Jorge Velardi. Cuando no te pasa el catéter de IBUS en una lesión así, de este tipo, uncrossable lesion, lesión calcificada, eso no te va a pasar ni un balón de corte, ni un balón no complaciente, y menos aún el balón de litotripsia intravascular. Por lo tanto, si yo tengo que avanzar, tendría que, bueno, como dice acá la gente,
utilizar aterectomía rotacional, ¿no? Porque eso ya es una indicación de decir, no tengo escape, no tengo otra opción, y bueno, y hay que modificar la placa, ¿no? Modificar la placa, preparar la placa, y después recién volver a ver con IBUS dónde estoy parado. Así Bien, que, Lucio. bueno. Sin embargo, un 20% utilizaría algún tipo de balón, sea un balón cutting balloon o sería un balón no complaciente, y si le sumamos a sí mismo la litotricia, sería casi un 30%, utilizaría alguno del resto de los dispositivos. Pablo Lamelas, el contexto de esa lesión de tronco y en el contexto de esta lesión, ¿utilizarías vos la litotricia intravascular? Bueno, mira, primero decir que el IBUS, si no cruza la tercio y medio de la DA, lo que sí tomaría son las mediciones de todo lo que es DA proximal y tronco. Y ya que eso te dirá la mayor información de la carga de información que da el IBUS para esta angioplastia compleja, de lo más importante es eso, esa información la puedes tener igual, siempre y cuando esté compensado. Yo creo que no es un buen candidato a litotricia, por lo menos porque es un territorio extenso que hay que hacer tratamiento de modificación de placa, va de A tercio medio hasta el tronco, que tiene muchísimo calcio, por lo tanto estaríamos hablando quizás más de un dispositivo de litotricia para tratar todo el segmento. Y segundo, que es un sistema de dominancia derecha, pero tiene lesión severa a la derecha. Por lo tanto, insuflaciones prolongadas para dar las terapias quizás no la tolere muy bien, y conociendo el comportamiento de las olivas, que es algo que manejamos ya hace décadas, probablemente con RotaPro uno pueda tratar en este paciente en particular con mayor eficacia todo el tratamiento, toda la extensión del tratamiento de tercio medio de la DA tronco. Probablemente 2 olivas sean necesarias, una para la DA tercio medio y distal, o esa parte que se encuentra comprometida, y otra para el tronco en caso que el IBUS demuestre que realmente haga falta, que esa es la importancia del IBUS, no solamente para el post, dejar todo perfecto, sino para también si hay necesidad o no de tratamiento de modificación de placa, y qué tamaño de oliva y qué segmentos son lo que más hay que tratar. Eso quería preguntar, Pablo. Pablo Espaletra, cuando vos tenés este tipo de lesiones con enfermedad difusa calcificada y tenés que decidir con qué oliva empezar, y viendo un paciente añoso, uno va con un 7 French, ¿por qué va con un 7 French? Me gustaría que me comentes qué oliva elegirías y por qué, en cuanto a tamaño inicial, y hasta cuánto es el tamaño de olivas que te permite un 7 French. Yo creo que es importante destacar lo que decía Pablo, ¿no? Digamos, el IBUS ya avanzó, ya pudimos medir parte de la descendente anterior, y creo que eso es importante para la selección y definir qué tamaño de oliva queremos, ¿sí? Creo que eso es importante, digamos, usar las herramientas al máximo que podamos. Bueno, no pudimos cruzar la lesión del tercio medio, bueno, usémosla para medir todo lo que sí pudimos cruzar, ¿sí? Y con eso tomar la decisión. Creo que con un catéter 7 French podemos trabajar con comodidad hasta un oliva 1,75 y medios ajustados con un oliva 2,0, pero bueno, podríamos en un catéter N, etcétera, podría eventualmente pasar un oliva 2,0 un poquito ajustados. Yo creo que con esta enfermedad difusa y con una lesión que no pudo cruzarse inicialmente, tal vez un oliva 1,25 sería una buena opción para empezar a ablacionar, y probablemente vamos a requerir seguramente un olivo un poco más grande a posteriori. Digamos, creo que, como hacíamos hincapié la semana pasada, el objetivo de la oliva no es generar un túnel comiéndose el calcio, sino fragmentando las placas de calcio que después vamos a terminar de preparar con los balones no complacientes. Así que creo que eso sería como empezaría yo. Gustavo, ¿por qué usarías una oliva más pequeña o no usarías una oliva 1,75 para romper de entrada todo? Primero es que no logramos avanzar el catéter de IBUS, o sea que el contenido de placa es muy importante. Por lo tanto, que si utilizo una oliva mucho más grande, podría llegar a generar una ruptura de placa y no una fragmentación con una embolización o un no reflow muy importante, que en el contexto de este paciente con enfermedad tan extensa seguramente lo va a estar sintiendo bastante, podría llegar a descompensar, y
y generaría una embolización muy importante utilizar una oliva de ese tamaño. Perfecto. Creo que, ¿Cómo? déjame hacer un Pablo. modelo. Creo que lo que es importante cuando uno usa olivas chicas es la precaución de no hacer extrema fuerza sobre la lesión, porque uno podría cruzar la lesión con la oliva y dejarla atrapada al otro lado, ¿no? Entonces, creo que uno tiene que tener la precaución de ir fragmentando parcialmente y de manera con mucho cuidado, con mucha precisión, con mucha prestar atención a las revoluciones, etcétera, para evitar atrapamientos de la oliva. ¿Cuántas serían las revoluciones? ¿Cómo sería la preparación del RotaPro en este caso para que no se caliente, que no se te atasque y hacer ablaciones cortas, ¿no? ¿Cómo sería, Pablo? Bueno, creo que es importante, como dijiste, ablaciones cortas de no más de 10 segundos, prestar atención a las caídas de las revoluciones del equipo. El RotaPro tiene este equipo de este triángulo lleno y vacío que nos habla de las 5.000 y las 10.000 revoluciones de caída y nunca exceder esas 10.000 vueltas en la caída de las revoluciones y preparar la solución con nitroglicerina y idealmente fría. Una pregunta para Pablo Stale, Traulucio, digamos, en este caso, primero se cruzó las lesiones con una cuerda 0.14, se intentó avanzar el IBUS, no se pudo, recién ahí, bueno, se decidió continuar con la aterectomía rotacional. ¿Hay alguna forma, hay algún caso, algo, digamos, que a uno le permita decir, bueno, no, directamente voy con la cuerda, la RotaWire, o voy directamente a hacer de entrada la aterectomía rotacional y después ya como previendo que no va a pasar en ningún balón, ningún IBUS, etcétera? Creo que tiene que ver con la intención inicial de la angioplastia, ¿no? Como uno piensa en la angioplastia inicialmente. Si a uno le pareció que la carga de calcio no era tal como para requerir rotablator inicialmente, yo hubiese hecho lo mismo que ustedes, digamos, o sea, usar una cuerda 0.14 estándar y eventualmente tomar la decisión con el IBUS, si usa el IBUS, de cambiar la cuerda o no. Ahora, si yo previamente creía que ese calcio era tan severo que iba a necesitar sí o sí del rotablator, o del RotaPro, usaría en ese caso de entrada una RotaWire. También entiendo que a veces es más fácil cruzar con una cuerda 0.14 y eventualmente intercambiarla por un microcatéter, tampoco te lleva mucho tiempo extra. Buenísimo. Sí, es un punto que no es menor, ¿no? Si uno decide directamente ir con RotaBlator, con RotaPro, ir con un microcatéter, con una Workhorse, llegar al punto donde uno puede o tiene que lidiar con la lesión más crítica y recién ahí puede sacar la guía esa y avanzar la guía RotaPro para poder no dañar esa guía, que no se quinquee y que la oliva pueda después deslizarse bien para poder hacer la mejor ablación. Eso es una maniobra que no es menor. Bueno, vamos a continuar con el caso. Es así que realizamos una aterectomía, usamos RotaPro con una oliva de 1.5, logramos franquear la lesión que teníamos, la placa que estaba en el tercio medio, ahí en bifurcación con el ramo diagonal. Y el paso siguiente que realizamos es un IBUS para determinar la presencia de placa, las dimensiones que teníamos, cómo era la distribución del calcio. Veíamos angiográficamente que existía un cierto mismatch entre lo que es la descendente anterior en tercio medio, el tercio proximal, el tronco. Así que decidimos ahí tomar todas las dimensiones. Acá podemos ver el tercio medio de la arteria descendente anterior, en donde está casi 2,75 su diámetro, la presencia de placa, algo de calcio, todavía no es tan significativo. El calcio que podemos evidenciar no es de 360. Podemos ver un calcio excéntrico con la sombra acústica bien típica, la presencia de la placa severa, llegando casi al tercio proximal de la arteria descendente anterior, una calcificación no de 360, pero sí llegando casi a la mitad del vaso, con la presencia de placa.
Acá el diámetro de la arteria descendente anterior ya está casi en 3,5, el tamaño del vaso, hacia DA proximal, como dijimos. La presencia de la calcificación es casi en toda su extensión, es bien difusa la distribución excéntrica, ya llegando casi a la DA proximal, es 3,5 el diámetro de la arteria, y posteriormente el tronco de la coronaria izquierda con un diámetro de 5 milímetros. ¿Algún dato, alguna consideración del IBUS? Más que en la corrida que se veía a la izquierda, cuando empieza a verse el calcio, en la parte donde se ve bien la fragmentación del calcio. Se ven las placas rotas de calcio, eso es interesante. Sí, lo otro interesante es ver enfermedad difusa calcificada, pero con un diámetro que uno pensaba que distalmente era mucho más pequeño, y entonces esto te da, primero, visualizar una calcificación difusa con calcio más superficial, excéntrico, no concéntrico, con un diámetro de vaso que es mayor al que uno pensaba, por lo cual uno puede elegir un dispositivo, un balón no complaciente y ser más agresivo para seguir modificando la placa, y después ver un mismatch, ¿no? de lo que es la DA distal, la DA del tercio medio, proximal y el tronco, que vamos de un tronco de 5 y algo, a una descendente distal que es entre 2.5 y 2.75, y en el tercio medio proximal de 3.5, 4 aproximadamente. No sé, eso es interesante para el approach. Bien. Bueno, en este caso el IBUS en la arteria circunfleja, bien, vemos un diámetro de 2.5, 2.75, con la presencia también de calcio difuso, no de 360. Vemos una circunfleja que tiene geográficamente un escaso desarrollo, no es dominante, sí lo era la arteria coronaria derecha. Vemos la presencia de placa significativa de hora 6 a hora 12, y con la presencia de calcificación. Están los diferentes diámetros, cercano casi a entre 2,75 y 3 en la parte proximal de la arteria circunfleja. Algo que quizás parecía menos, ¿no? ¿Alguno hubiera modificado o iría a predilatar esto con un balón, no sé, 3,0 a esa circunfleja? Yo sin el IBUS, con esta angiografía no pasaría de 2,5, para ser sincero, ¿no? O sea, el IBUS me modifica mi forma de pensar, mi estrategia a seguir, tanto en la descendente como en la circunfleja. ¿Cómo sería el resumen de todo esto que estamos viendo con el IBUS, Gustavo? Bueno, una presencia de una placa difusa, calcificada, no 360, con un diámetro cercano a 2,75, que involucra desde el ostium hasta el tercio medio antes del nacimiento del ramo lateroventricular. ¿Cómo se vio? Bien. Interesante esto. Mirá, poné esa diapo, la anterior, donde ves la imagen de la DA, del IBUS. Una para atrás, otra para atrás. No. Estabas mostrando el IBUS y vi la bifurcación cuando llegabas del ostium de la circunfleja con la DA. Si podés avanzar las imágenes de la circunfleja, la estabas mostrando recién. Si la podés pasar estaría bueno, y si no, seguimos. Pero lo que vi recién, así en la circunfleja, era el IBUS de la circunfleja y se veía una descendente proximal de casi 4 milímetros. Ahí se veían en las imágenes. Si se podían pasar bien, y si no, bueno. Importante poder sacarle todo el jugo y toda la evaluación que hace el IBUS
donde se ve que el ostium de la circunfleja era 3, y el ostium de la DA y la segmento proximal era 4, y uno puede ahí determinar la estrategia, ¿no? Bien, esta es toda la información que obtuvimos del IBUS. Podemos ver lo que estuvimos charlando recién, con unos diámetros bastante diferentes en los diferentes segmentos de la arteria descendente anterior, de 2,75, de 3,5 en el tercio proximal, 4 proximal, un tronco de 5,2 y una circunfleja entre 2,75 y 3,0, ¿no? Vemos, como dijimos, las características de la placa y ese mismatch que tenemos entre el tronco y la arteria descendente anterior. Hasta acá, con esta información, algún plan, una estrategia de cómo afrontaríamos con toda la información que nos brindó el IBUS, cómo elegiríamos los stents. Tenemos una calcificación difusa, A mí, al medio, algún stent que navegue bien en esas lesiones calcificadas. yo creo que los stents actuales son muy buenos, la mayoría, pero la calcificación te puede comprometer a que se te quede atrapado un stent. Por lo tanto, la preparación de la placa, como decía Pablo Máscolo previamente, es muy importante. Y ya sabiendo con el IBUS los diámetros que tenemos a nivel distal de la DA, la placa calcificada opuesta al ramo diagonal, que no tiene lesión en el ostium, en el segmento proximal, por lo tanto, uno dice, ¿tengo que proteger el ramo diagonal en este caso o no? Yo en este caso no lo protegería porque veo que la placa en el IBUS que vimos recién era opuesta al ramo del ostium de la diagonal y era excéntrica. Por otra parte, creo que uno tendría que ser bastante agresivo usando balones no complacientes, no semicomplacientes, no complacientes para tratar de evitar disecciones que uno no quiere generar más allá del sitio dilatado, y dilatar de distal a proximal, tratando de tener una relación 0,9 a 1 con respecto al vaso. Vemos acá que tenemos 2,75 distal y 4 proximal, y bueno, la preparación de la placa es muy importante, tanto en la DA como en la circunfleja. Y si yo tuviera que hacer el approach de esto, no cubriría en este caso la diagonal, por esto que digo, que no le vi una placa concéntrica que comprometa el ostium de la diagonal. Segundo, dilataría en forma agresiva con balones no complacientes, tanto en DA como circunfleja, y trataría de hacer el tratamiento comenzando de distal a proximal, y siendo lo último el tratamiento de lo que sería el tronco hacia DA, como última instancia. Eso sería lo importante. Acá estás poniendo el mismatch del diámetro que hay entre el tronco 5.2 a 3.5 de la DA. Entonces ahí es importante también la elección de un stent, de una plataforma de stent, que vos luego de implantarlo lo puedas llevar a 5.2, pero que tampoco le puedes poner un stent tan grande en la descendente anterior. Por lo tanto hay que elegir el stent que sea mejor para esa situación. Genial, Lucio. Y tratando de predecir con la información que nos dio el IBUS, que vimos en la geografía, ¿qué tipo de técnica de bifurcación se sienten más cómodos o implementarían en este caso? Acá la circunfleja no es una circunfleja grande, ¿no? O sea, uno también podría agarrar y decir, bueno, no es tan grande, y el stent provisional es una técnica que sería muy válida. También uno puede decir, bueno, tengo tanta carga de placa en la circunfleja que si con balón no me queda bien, voy a ir a 2 stents, pero como la circunfleja tampoco es tan grande, acá estamos tratando de hacer simple o complejo en un señor de 88 años. Y si fuera una técnica de 2 stents, trataría de hacer la técnica que sea más simple,
con menor cantidad de contraste, que me lleve a la menor complejidad en cuanto a la parte técnica y que el paciente salga vivo, con buena angiografía, con una circunfleja permeable y con una descendente bien perfundida. A ver cómo fue la votación. Pablo Lamelas, en este contexto de este paciente octogenario con una enfermedad tan difusa, calcificada, ¿utilizarías una técnica de decay crash en este tipo de anatomía? Bueno, Gustavo, creo que si bien hay cierta evidencia que demuestra que los dos stents son mejor que uno en angioplastia compleja, como mencionaba recién, tiene 88 años, el riesgo de sangrado por definición es alto, y poner los stents pone como en jaque, ¿no?, la doble integración corta. Entiendo que hay cierta evidencia que incluye algún porcentaje de bifurcaciones donde la integración corta parecería ser segura, pero no estoy tan seguro que haya evidencia robusta y concluyente de que esto sea realmente seguro en pacientes con dos stents y sobre todo una situación tan crítica como el tronco. Creo que en este caso evaluaría bien el IBUS para la carga de placa de la bifurcación y evitar al máximo la colocación de dos stents. Por el simple hecho de lo que hablábamos recién, paciente de 88 años de alto riesgo de sangrado. Solamente lo utilizaría realmente si es necesario. Por lo tanto, insisto, en priorizar provisional siempre y cuando se pueda. Gracias, Pablo. Lucio, vimos que el IBUS nos mostró que la hernia circunfleja tiene enfermedad severa, desde el tercio proximal casi hasta el tercio medio, desde el ostium. Intentando hacer siempre lo complejo. ¿Qué técnica, por la angulación que tiene la circunfleja con el tronco, optarías vos? Yo, como decía Pablo recién, en este caso con una circunfleja no dominante, intentaría hacer stent provisional. Ahora, si yo predilato y soy bien agresivo y voy con un balón 0,9 a 1 con respecto al diámetro de vaso, con un balón no complaciente y tengo mucho recoil, ese sería lo que a mí me indicaría a poner un segundo stent o a poner técnica de 2 stents. Si no, me gustaría hacer stent provisional. Ahora, si tuviera una circunfleja dominante, donde tengo recoil y o tengo una angulación compleja, ahí directamente iría de entrada 2 stents. En este caso, por la angulación que tiene la circunfleja, por no ser una arteria tan dominante, tengo casi 90 grados, me gustaría hacer o un stent provisional o si tuviera que elegir una técnica de 2 stents, podría usar una técnica en T, o podría hacer un TAP, o podría hacer un nano crash, sabiendo que estoy cubriendo el ostium de la circunfleja, ¿no? Y después, nada, podemos explicar cada una de las técnicas, ¿no? Pero eso sería un poco el pensamiento inicial. Genial. Bueno, acá nosotros lo que hicimos es, luego de hacer la esterectomía, realizar una angioplastia con balón no complaciente, con los diámetros que nos había informado el IBUS, de distal a proximal. Utilizamos en arteria descendente anterior un balón no complaciente de 2.5, hacia DA proximal de 3.5 y en el tronco de la coronaria izquierda de 4.0. Bien, luego de la esterectomía es fundamental la utilización de balones no complacientes, hacer por lo menos 2 proyecciones octogonales que nos permitan ver la expansión completa del stent. Caso contrario, tendría que avanzar algún otro tipo de oliva para lograr fragmentar aún más la calcificación. Gustavo, perdón, Gus, una cosita que quería mostrar de la diapo previa, que las imágenes de abajo son imágenes de stent boost con el balón inflado, que eso también nos puede, digamos, ayudar a ver cómo está la expansión del balón y el calcio, digamos, dónde está distribuido, dónde hace impronta, dónde hay una cintura, digamos, que también son herramientas que tenemos disponibles sin tener que utilizar el IBUS, ¿no? Y nos pueden ayudar también a optimizar la angioplastia, porque se ve bien clarito. Fíjense arriba la imagen de la angiografía y compárenla con la de abajo, que es el stent boost con balón inflado, ¿no? Eso es algo que usamos bastante en grupo, hacer el stent boost no con el stent, con el balón insuflado
y ver la cantidad de calcio y la expansión del balón. Cuando tenemos los dos puntos y todo el balón está asimétrico, sabemos que todo el resto tenemos el calcio opuesto a donde está insuflado el balón. Y en este caso, yendo a alta presión, con una relación 0,9, siendo bien agresivos, podemos decir, ahora ya podemos poner el stent o no. Si no podemos y tenemos un balón muy infraexpandido o con cintura, no podemos ir a poner el stent todavía. Así que o hay que hacer una nueva ablación o hay que ir con un balón más agresivo a romper ese calcio. Bien. Bueno, acá comenzamos con la angioplastia, con la colocación de stent. Colocamos un stent Synergy 2,5 en el tercio distal el tercio medio de la arteria descendente anterior, que por Stenbus podemos ver que está infraexpandido y que luego lo posdilatamos. Bien, acá había un mismatch que podíamos observar durante la realización del IBUS, en donde ya el diámetro cambiaba, la arteria descendente anterior tiene un diámetro en el tercio, sacando el osteo y la parte proximal inmediata, un diámetro de 3,5, previo, digamos, al origen, casi en el origen de la arteria descendente anterior, el diámetro era de 4, así que acá podemos ver el overlapping que hay entre los stents implantados. Y en este caso, una vez tratada la descendente anterior hasta el tercio proximal, predilatamos la arteria circunfleja, como nos explicaba Lucio, con balón no complaciente, vimos que había un recoil y decidimos tratarlo con stent. Acá, Lucio, explícanos un poco más detalladamente cómo harías la técnica tratando de hacer simple lo complejo, en este caso tan desafiante. Bueno, yo acá la idea sería ser bien agresivo con la predilatación por la calcificación. Lo bueno que tiene esta circunfleja que el calcio es excéntrico, difuso, con un diámetro que va entre 2,5, 2,75 distal y 3,0 a nivel ostial y proximal, con un balón no complaciente 2,5 a 22 atmósferas, sería lo más agresivo posible, y posteriormente, si no queda o tengo un recoil importante, ahí pondría un stent. Si me quedara bien angiográficamente, lo dejaría con balón solamente, pero si no me queda bien y tengo recoil, dado que la necesidad de no querer recruzar, pondría un segundo stent. Pero si pudiera, dejaría solamente con balón. Ahora, ser agresivo de entrada, dado que tengo las imágenes por ahí que me dicen hasta qué diámetro puedo ir, 2,5 inicialmente y después 3,0 a nivel ostial y proximal, y si me queda o con disección o con flujo TIMI2 o con un recoil importante, ahí pondría un segundo stent. Si tuviera que poner un segundo stent, como tengo una angulación casi de 90 grados, se puede hacer una técnica de stent en T, o se puede hacer un nano crash. Nano crash sería posicionar el stent donde el punto del stent está dentro del tronco, pero que antes de insuflar el stent, lo que uno hace es dilatar el balón de tronco ADA, y después, cuando ya está dilatado a 8 atmósferas, con una relación 0,91 de tronco ADA, recién ahí insuflar el stent de la circunfleja. Ese sería el nano crash. Veamos no sé qué. Así fue lo que fue el caso. Nosotros decidimos, ante el recoil que nos había generado la placa en el ostium de la circunfleja y el tercio proximal, realizar una técnica de nano crash. Es así que, disculpen, que colocamos un stent Synergy 2,520, utilizamos también primero insuflar el balón del tronco ADA y luego el stent, como podemos ver en la imagen a la derecha de la pantalla.
inflar un balón no complaciente 4-0 por 8 con este resultado. Bien, ahora... Acá Gustavo, pero pará. Antes de esto, que parece todo fácil, primero posicionás el stent de la circunfleja y el punto del stent de la circunfleja no tiene stent. O sea que vos tenés que poner el stent dejando el punto dentro del tronco, sabiendo que estás cubriendo el ostium. Y sin insuflarlo, recién ahí insuflás el balón de tronco ADA, lo dejás a 8 atmósferas y después de ahí, cuando vas a insuflar el balón, el stent de la circunfleja, tironeás, haces una stent pullback y tironeás hacia el tronco, el stent de la circunfleja, para forzar que te quede bien en el ostium. Ok, ahora que tenemos colocados los stents en la arteria descendente anterior hasta el tercio proximal, en la arteria circunfleja, tenemos la información del IBUS que nos dio un mismatch importante de todo lo que es el tronco, casi 5.2, a 4 ostial y a 3.5 en el tercio proximal. ¿Qué stent elegirían ustedes para realizar el último implante? ¿Qué tecnología, qué plataforma utilizarían para poder continuar con esta estrategia de bifurcación? No sé si alguien Bueno, quiere acá contestar. Pablo. Creo que acá tenemos que tener en cuenta algunas características que necesitamos que tenerlas, digamos, de nuestro lado, ¿no? O sea, buscamos un stent que tenga alta fuerza radial, ¿sí? Que se pueda, digamos, adaptar al mismatch entre el main branch, digamos, proximal y el main branch distal, ¿no? Y que a su vez tenga, digamos, o nos permita un fácil recruce hacia el ramo lateral, digamos. Son cuestiones que hay que tener en cuenta, conocer la plataforma del stent para saber en dónde está el cambio que nos permite llegar, digamos, ¿no? a 5 o a 6, como es en el caso de este tronco y la descendente anterior, ¿no? Teniendo en cuenta que uno, al implantar un stent en una bifurcación, tiene que elegir el diámetro distal, ¿no? Uno lo insufla de acuerdo al tamaño de la arteria a nivel distal y después tiene que acomodar con la técnica de POT el segmento proximal de la bifurcación. O sea que son todas características que tenemos que tener en cuenta. En este caso utilizamos un stent Synergy Megatron que cumple, digamos, con todos estos requisitos. Son stents diseñados específicamente para tronco o para lesiones ostiales, con alta fuerza radial y que además permiten una expansión que va desde 3.5 a 5 e incluso una sobreexpansión a 6 milímetros de diámetro, todo sobre la misma plataforma, con lo cual le da un margen de adaptabilidad mayor que por ahí otro tipo de stent. Se ve muy bien, ¿eh? Bien, bien. La verdad que la visibilidad que tiene este stent es muy buena y la verdad que todos los puntos que dijo el doctor Pablo Máscolo, la verdad que necesitábamos un stent que reúna esta propiedad de poder adaptarse a los diferentes diámetros, a ese mismatch que habíamos tomado, que nos había brindado el IBUS en los diferentes niveles de descendente anterior y tronco. Bien, esos son algunos de los puntos que el doctor Pablo Máscolo nos brindó, hasta qué nivel nosotros podemos expandir o llegar con el stent Megatron de 3.5 a 6 milímetros. Otro de los puntos que tenemos es la apertura del estrad que nos permite, hasta 5 milímetros, que nos permite un recruce mucho más cómodo al momento de realizar una técnica de bifurcación, de la necesidad de tener que recruzar para continuar con alguno de los pasos de la angioplastia en contexto de una bifurcación. Gustavo, este stent específicamente, hay otros stent también que están trabajando en el mismo concepto, pero este stent tiene muy buena visibilidad,
con stent bulo puedes ver muy bien ver el overlapping. Te permite ir desde 3.5 hasta 6 milímetros, lo cual te da mucha tranquilidad sin que pierda su conformabilidad, que tenga buena expansión a posición, fuerza radial, y que no haya un prolapso de placa importante, lo cual fue demostrado, y que te permita recruzar al side branch, en este caso la circunfleja, con un área del strat de 5 milímetros. Es muy grande esto, es muy importante, y con un strat que tiene, creo que 87 micras con lo cual te da una fuerza radial y axial muy importante. Son todas características que uno lo que busca en un stent de tronco hacia DA de este tipo muy importante, ¿no? Genial, Lucio. Bueno, ahora casi terminando el caso y en honor al tiempo, ¿cuáles serían cómo optimizaríamos luego de colocado el stent, nuestra técnica de bifurcación que utilizaríamos? ¿Realizaríamos POT o recruzaríamos a circunfleja, kissing balloon y POT final? ¿Solamente realizaríamos POT? Dado que el resultado angiográfico fue adecuado, ¿dejaríamos ahí? ¿Es suficiente este resultado? ¿O realizaríamos un kissing balloon final obligatoriamente y finalizaríamos el caso? Esta pregunta es muy buena, pero yo vuelvo a decir, cada caso es diferente al otro. Los papers dicen DK crash, pot kill pot. En este caso, si el resultado angiográfico me queda bien, el pot es Proximal Optimization Treatment, es optimizar el segmento proximal del stent. ¿Para qué? Para ver si tengo que recruzar hacia la circunfleja en este caso, para poder hacer un kissing balloon. Acá la mayoría elige pot kiss pot. Mirá, si no leo mal, casi un 60% pot y el resto mucho menos. Que Yo la creo que verdad acá la Teníamos que ver el inclinación es, resultado. creo que la mayoría se inclinó por POT y SPOT porque, bueno, nos embarcamos en una angioplastia compleja, ¿no? Y uno quisiera, digamos, ¿no? Dejarlo lo mejor posible, y asumo, ¿no? que el paciente se comportó, digamos, de manera estable durante el procedimiento, y creo que eso también nos permite a nosotros ser más detallista o no, ¿no? Creo que en este tipo de procedimientos puede haber claramente descompensaciones hemodinámicas, y tal vez en ese caso uno por ahí se permite ser menos detallista, pero si el paciente está estable y se bancó bien todo el procedimiento, yo estoy de acuerdo, digamos, también en hacer pot kiss pot. No dejaría el último movimiento, un kissing balloon sin pot, porque sabemos que eso puede deformar el stent, con lo cual me quedaría más tranquilo si hicimos un kissing balloon, hacer un pot final para cualquier tipo de deformidad que hayamos podido generar en el tronco, digamos, con el kissing balloon, acomodarla con el pot. Bueno, uno de los beneficios del POT, que creo que ya hablaron, nos permite un correcto posicionamiento del stent proximal, facilitar el recruce y corregir luego de un kissing la deformidad del stent, todos puntos que ya hemos charlado. Y es así que hemos decidido nosotros realizar POT. Creemos que la circunfleja era una circunfleja de escaso desarrollo en esta angioplastia compleja, recruzar, hacer kissing y luego otro POT con el resultado final que habíamos obtenido. Creo que era complejizar más este procedimiento y quizás sin un beneficio claro en este paciente octogenario. No sé si comparten el pensamiento o tienen otra acotación. a ver el resultado.
La verdad es Creo que es muy bueno el sí, resultado final. la Habría verdad que que se lo ve ver muy bien. la ilusión. Se lo ve con Timi 3, se lo ve una circunfleja, con el ostium bien cubierto, con flujo Timi 3. Lo que uno quería lograr está logrado, de tronco a DA está muy bien, el ramo diagonal se lo ve abierto y la circunfleja se la ve abierta sin comprometer la bifurcación del ramo marginal y el ramo B. Así que creo que es válido. El POT me parece que es una técnica muy válida en este caso. ¿Alguna? Acá ¿Cómo fue tenemos el iBus final, pone el posicionamiento del stent, que ahí comenzamos a verlo, bien expandido, bien aposicionado. Mientras tanto tiene Pablo Spaletra la mano levantada. Te escuchamos, Pablo. Creo que son que quisiera hacer dos comentarios. El primero, que voy a hacer referencia de nuevo a la charla pasada, creo que es importante entender las herramientas que uno necesita para cada caso, ¿sí? Y de vuelta vuelvo al principio de lo que charlábamos, creo que mencionaba vos, Pablo Máscolo y Lucio, de planear los casos y buscar las herramientas, digamos. O sea, este caso era un caso que nos curaba, que nos permitía pedirle el stent necesario, el IBUS necesario, el ROTA necesario. Creo que eso son cosas importantes. Y el otro comentario que hacer es felicitarlo porque el resultado en gráfico es muy lindo. Y creo que para esto hicimos una angioplastia que técnicamente es tan desafiante y empezamos usando IBUS, creo que tenemos que terminar usando IBUS, que ustedes estaban mostrando en este momento el IBUS. Así es, Pablo, la verdad que vimos un adecuado expansión y aposicionamiento del stent, se ve muy bien el Megatron en el tronco. No, haciendo simple lo complejo, como se llama esta sesión, era fundamental utilizar un frenchaje adecuado para el tipo de intervención que íbamos a realizar, que es factible realizarlo por acceso radial, si el equipo tratante se encuentra adecuado y entrenado en este acceso, brinda mucha comodidad, no solamente para los operadores, sino también para el paciente. Es fundamental la evaluación porque brinda la información adecuada para poder realizar la mejor angioplastia. Recuerden que en este contexto era comparada a la mejor cirugía. Es fundamental, como dijeron varios, el tratamiento de la placa, de cómo es la preparación, utilizar un tratamiento agresivo de la calcificación con Rotapro, con balones no complacientes, con las características y los puntos a tener en cuenta cuando utilizamos balones no complacientes luego de la terectomía, el definir, gracias a la información que nos brindó el IBUS, qué técnica de bifurcación vamos a utilizar, en el caso de presentar el mismatch tan importante que teníamos entre el tronco y la descendente anterior, poder contar con una plataforma de stent tan importante como nos teníamos en ese momento el stent Megatron, creo que nos resolvió gran parte de este problema. Bueno, con esto damos por finalizado el caso. Espero que haya sido de enorme aprendizaje como lo fue para nosotros. Los dejo, Lucio, Pablo, comentarios finales. La verdad, muchas gracias Gustavo y Pablo Máscolo, encargados de este evento en este momento. Gracias a Boston Scientific por el espacio. Muchas gracias a los participantes, que fueron más de 200 durante todo el procedimiento y a pesar de tener otros eventos al mismo tiempo y a pesar de estar por jugar Argentina con Brasil en 20 minutos y estar acá tratando de seguir aprendiendo. Agradecemos muchísimo. Creo que es un caso de la vida real, muy desafiante, muy lindo, y vamos a seguir aprendiendo. Y ya el día 24, de acá a una semana, vamos a estar hablando de otra complejidad, que es la oclusión total crónica, de cómo hacer el paso a paso, qué estamos aprendiendo día a día,
cómo vamos modificando nuestras estrategias. Y bueno, nuevamente muchas gracias. Gracias por poder trabajar con este grupo tan lindo en el ICBA. Gracias a Boston por seguir apoyándonos en la educación médica continua. Y bueno, agradecer a todos los panelistas por todo lo que nos aportan con sus respuestas y preguntas, y seguimos aprendiendo entre todos. Así que los invitamos a participar en el nuevo evento el próximo martes. Bueno, yo también hago reiterativa el agradecimiento a Boston Scientific por la posibilidad de brindar estos eventos educativos, y también en el caso de que alguno de los participantes tengan casos para poder discutir con todo el equipo, o de hecho quieran participar, digamos, de ver cómo se utilizan diferentes tipos de dispositivos, como siempre decís, Lucio, están invitados a poder estar con nosotros. Bárbaro. Bueno, creo que está todo dicho, así que les deseo una muy buena noche a todos. Gracias y los esperamos el martes que viene en el próximo evento. Un saludo para todos. Chao, buenas noches. Buenas noches.